Muy buenos días, bienvenidos a todos, especialmente a la familia que hoy vamos a presentar al pequeño, que se llama Lucas. Entonces, damos la bienvenida a David, a Gian y también a Eva, que ya había sido presentada hace unos años, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia. También bienvenidos a los de Aranda y también bienvenido también esta mañana. Todos bienvenidos. Pues voy a leer algo que tiene que ver con la presentación del niño, pero también tiene que ver con algo que había leído hace una semana y pico, cuando estuve pidiendo a Dios pues más inspiración para el futuro, más sabiduría. Y hay un hermano que conozco que lo que invita a las personas es a lo siguiente, que ellos comparten unos con otros en grupos qué es lo que les ha pasado en su vida. Por ejemplo, cosas de alegría, que personas le han ayudado para prosperar, para ir adelante, para desarrollarse. Evidentemente ahí están los padres, no pueden faltar, ¿verdad? También los esposos, las esposas, los familiares, pero también a veces compañeros, jefes, profesores, vecinos, etcétera, etcétera. Pues entonces lo comparten entre ellos. Pero luego, como todo en la vida tiene dos caras como una moneda, también comparten el sufrimiento que han tenido en la vida. ¿En qué había consistido? Libremente pueden compartirlo y al compartirlo les une muchísimo. Porque lo que creo que todos tenemos que reconocer que al nacer en este mundo hemos nacido para alegrías y para también cosas difíciles. Y al final lo que hacen es leer el salmo, que os voy a leer solamente unos versículos, que es un salmo que escribió el rey David, inspirado por Dios, hablando de nuestra vida, cómo Dios es un Dios cercano a nosotros. Y vamos a leer algunos versículos del Salmo 139. Voy a leer desde el versículo 17 en adelante. Dice así, inspirado por Dios, teniendo una visión correcta del ser humano y de Dios, dice, cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos. El que conoce a Dios puede exclamar esto en alegrías y en dificultades también. Incluso diría yo, en las dificultades es donde más conocemos a Dios. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Esa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Oh Dios, si les quitaras la vida a los impíos, si de mí se apartara la gente sanguínea, etcétera, etcétera. Bueno, Dios es un Dios que interviene en nuestras vidas y nos defiende. Y al final dice, versículo 23, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Algunos que conocen el Salmo dirán, pero no has leído lo más importante. Y lo voy a leer también. Pero tengamos esto en cuenta, que cuando nosotros vemos nuestra vida podemos exclamar cuán preciosos son los pensamientos de Dios. En todos los casos y todas las circunstancias. Y lo que debe ser la conclusión de nuestra vida, si tenemos un Dios tan grande, tan maravilloso, es que nos examine, que mire, que nos guarde cerca de Él, en total de acuerdo con Él. Utilizo, por ejemplo, para el matrimonio el símil de engranajes. No sé si todos saben lo que es un engranaje, pero son dos piezas que si están juntos y van unidos, pueden hacer grandes fuerzas, ¿verdad? Pueden mover montañas, para decirlo así, ¿no? Solos no. Y si están en desincronización, se estorban. Pero si se ponen en sincronización, pueden hacer maravillas. Y Dios quiere que nuestras familias, nuestras parejas, nuestros hijos con sus padres y sobre todo nosotros con Dios, seamos como un engranaje encajado y funcionando en unísono con Dios. Ahora, lo maravilloso de este salmo es lo que dice ahora versículo 13. Tú creaste mis entrañas. Y ahora que vamos a presentar a Lucas, vamos a pensar en esto. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto
Lo sé muy bien, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dios es un Dios que estuvo antes de nosotros eternamente, nos conocía antes de crear el mundo, conoce a nuestros niños antes de gestarlos, conoce el proceso, conoce su vida, conoce también nuestra vida y tiene un plan para nosotros. Y por eso queremos presentar a Lucas esta mañana y queremos también presentar nuestras vidas, si no lo hemos hecho todavía, a Dios, para que este Dios tan maravilloso pues tome el control de nuestras vidas, que se cumpla su plan en nuestra vida, no nuestros sueños ilusorios muchas veces que terminan como muy tarde con nuestra muerte, sino el plan de Dios que continúa por toda la eternidad en de acuerdo con Dios, en armonía con Dios, sintiendo el amor de Dios, sintiendo el poder de Dios, la dirección de Dios, la protección de Dios, sus pensamientos tan maravillosos. Abramos nuestro corazón y nuestra mente a este Dios que nos ama tanto. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y luego nos quedamos de pie para cantar. Sí, Padre Celestial, estamos aquí esta mañana para presentar este encuentro a ti, Señor. Nuestros corazones, nuestras vidas. Señor, también toda la familia de David y de Gia, también de los niños, Señor, de la madre, del hermano, de todos los demás familiares de Lucas, también nuestras vidas, nuestros hijos, Señor, nuestros familiares. Padre Celestial, gracias que tú eres un Dios que nos conociste y nos amaste, incluso antes de crear las cosas y antes que fuésemos gestados, tú los conocías, porque tú eres un Dios presente en la eternidad. Para ti no hay tiempo, tú estás en conocimiento exacto de nuestra vida y de nuestro futuro también, y sabes lo que nos conviene. Queremos confiar nuestras vidas a ti, Padre Celestial. Queremos que tú tomes control, guíanos, háblanos, muéstrate a nosotros esta mañana, Señor. Bendícenos con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Una vez más, como digo siempre, un motivo de alegría, que es algo que yo al menos voy a mencionar bastante en el día de hoy, es poder estar aquí juntos. Dios nos invita a adorarle, así comienza la adoración. Él hace la invitación al ser humano a adorarle, y es por esa invitación y por Jesús, que ha limpiado nuestro corazón y nos ha hecho limpios, que podemos acercarnos a Dios, podemos hablar con Él, podemos adorarle, podemos entrar en esa relación con Él. Sin duda alguna, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí es un gran motivo de alegría. Quiero que empecemos esta tarde, esta mañana, con un momento para hablar con Dios de una forma un poco, juntos, ¿no? Como iglesia, pero pidiéndole a Dios que nos dé esa fuerza, que Él nos cubra en esos momentos que pueden resultarnos un poco más complicados, y en general en nuestra vida en general, que Él nos cubra con su amor, que Él nos rodee, porque si no es Dios quien nos da la fuerza y quien está con nosotros, realmente el ser humano no tiene fuerza para cosas. Puede hacer ciertas cosas en sus propias fuerzas, pero siempre parecen esfuerzos vanos y siempre parece que se necesita algo más. Dios, sin embargo, puede llenarnos completamente. Os invito a que le adoremos y hablemos con Él juntos. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré.
paz que hay en mí se desvanecerá por el poder de tu amor. Cúbreme. Con tu amor rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré Como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. prepárame. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Amén. Él, gracias a Él es que podemos vivir, Él nos cubre, es gracias a Él que podemos tener la fuerza para pasar por cada día. Él es nuestra roca firme, nuestra roca eterna, Él es justo, Él es fiel, verdadero. Vamos a adorarle por ello. Roca. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca. Roca
sanas tú mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas tú mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. amén. Qué bueno poder confiar en Dios. Quiero leeros una cosa. He dicho que iba a hablar un poquito sobre la alegría, pero quiero que leamos un versículo que es bastante... No quiero que nadie se asuste con este versículo, pero es que realmente a mí me ha impactado mucho. Es algo que Ada y yo hemos estado aprendiendo esta semana y hace un tiempo su madre concretamente nos lo mencionó. Dios está hablando con Israel en un momento y les dice una cosa que es un poquito fuerte, pero que es de ánimo, ¿vale? No quiero que nadie se asuste, pero dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez. Dios habla con Israel muy claramente y les dice: porque no serviste a Dios con alegría, a pesar de la abundancia que te había dado, vas a servir a tus enemigos. Uf, qué miedo da eso, ¿no? Pero fijaos que justo además esto, aunque es algo que Dios le dice a Israel, este principio tan importante de alegrarse en Dios es algo que se repite en el Nuevo Testamento, y Pablo se lo dice a los filipenses, les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dentro de las cosas que Pablo les estaba diciendo a estos filipenses que debían hacer para tener ánimo y para tener fe en medio de las dificultades, les dice que tienen que tener acción de gracias. En medio de sus peticiones tienen que tener un corazón agradecido y tienen que pensar lo bueno, tienen que no estar afanosos, sino darle a Dios sus cargas y alegrarse en Él. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y podemos confiar, y por eso podemos, como dice esta canción, cantar con gozo al ver el poder de Dios y al ver sus maravillas, porque Él nos da ese consuelo a través de su Espíritu Santo y por las muchas cosas alrededor nuestro que podemos agradecer. Entonces yo os animo que en estas dos canciones penséis en ello, que adoréis a Dios, que le deis las gracias. Cuando acabemos esta canción, que cada uno de nosotros pueda levantar su voz diciendo algo corto por lo que está agradecido a Dios, que oremos, que estemos juntos adorando a Dios por esto.
consuelo. Consuelo, Refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor. cante al Señor toda la creación. Gloria, poder, majestad sean al Rey. Montes, Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. canto con gozo. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante. Canta al Señor toda la creación. Gloria, poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Os animo a que levantéis vuestra voz, que le deis gracias a Dios por lo que queráis, por lo que Él esté poniendo en vuestro corazón ahora mismo. Dios, yo te doy gracias por la salvación. Te doy gracias porque tú has limpiado mis pecados, que eran muchos y me hacían completamente indigno de acercarme a ti. Y gracias a Cristo, tú me has hecho un hijo tuyo.
tu iglesia, gracias por los hermanos que estamos aquí ahora mismo y podemos adorarte juntos. Gracias también por los que están en directo, lo transferido. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin ti? Te necesitamos con urgencia, constantemente, Señor. Límpianos, ten comunión con nosotros, te deseamos, no solo aquí, sino fuera, en nuestras casas, en nuestros trabajos, deseamos estar contigo. Que tu Espíritu Santo nos limpie, nos ayude a vivir de una forma que te agrade. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo, Señor? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén.
vamos a realizar la conmemoración de la cena del Señor. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo número 26 y versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y versículo 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Gracias, Padre de Gloria, por ese sacrificio hermoso de tu Hijo Jesucristo. Te hemos dicho en alabanza, Señor, que qué hubiera sido de nuestra vida si tú no nos hubieras encontrado. Pobre de nosotros, Padre, pero gracias, Señor, porque por tu gracia estamos aquí, Señor amado, celebrando, Padre celestial, lo que tu Hijo amado Jesús nos dejó como memoria de que Él resucitaría, que Él ascendería a los cielos y que un día vendrá por su iglesia. Y yo quiero leer en 1 Corintios 10, el versículo 16. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Y es lo que vamos a tener, comunión con Cristo y comunión unos con otros. Y de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, proclaméis la muerte del Señor hasta que Él venga. Y es lo que hacemos y es un privilegio muy grande. Quiero darle las gracias. Una vez más, Señor, es un privilegio. Gracias por la comunión contigo y unos con otros. Gracias que tú nos unes. Somos tan diferentes, pero es un milagro que en ti podemos ser uno. Gracias por esta sangre que tú derramaste en la cruz por nosotros. Amén.
me toca levantar la ofrenda al Señor. Ya como sabemos, como creyentes que somos, que todo lo que tenemos pertenece al Señor. Entonces, lo que ofrendamos, en realidad es del Señor. Y para ir un poco en el camino de lo que hemos compartido con Daniel, quería leer 2 textos cortitos acerca de la ofrenda. El primer texto se encuentra en 1 de Crónicas 16:29. Tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. El segundo texto se encuentra en Éxodo 35:5. Tomad de entre vosotros una ofrenda para él. Perdona, Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigale como ofrenda al Señor oro, plata y bronce. Sí, Señor, te queremos agradecer por tu amor, por tus provisiones, porque sin ti no somos nada. Yo, a lo largo de los últimos años, he podido probar tu amor, tu capacidad de poder levantarnos. Me quedó mucho tiempo sin trabajo, pero aún así, Señor, comíamos, pagábamos los alquileres y todo, pero si fuera a ti, ¿cómo podríamos hacerlo? Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar ahora a una parte también de la adoración a Dios, presentando un bebé. Lucas se llama el bebé, ¿no? Y bueno, quiero invitar a los papis y al bebé que vengan. Y la hermanita también, si quiere. Si queréis poneros por aquí. Y bueno, yo estaba pensando. Mira, si os podéis echar un pelín más para que nos vea la gente que lo vea luego y tal. Básicamente estaba pensando que ¿qué cosas dice la Biblia sobre Dios, ¿no? Y me venía, sobre los hijos y sobre Dios, ¿no? Y me venía a la mente una cosa que mi madre ha dicho muchas veces. Mis padres, gracias a Dios, creo que él los usó y han sido unos muy buenos padres. Pero hay un versículo que mi madre decía muchas veces, y quiero leeroslo, un capítulo de la Biblia que dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Que esto me recuerda mucho a Bea, que le gusta este versículo, creo, lo dice muchas veces. Tiene mucha verdad. Dice: y si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugáis y os acostáis muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Y de repente, está hablando de esto y de repente dice: los hijos son una herencia del Señor.
Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. ¿Qué está diciendo aquí? Básicamente, lo primero que empieza a decir es que de nada merece la pena realmente agotarse y agotarse y agotarse a trabajar casi sin descanso para conseguir todo y construir tú, pues como podría decir, ¿no? Una casa o una ciudad, o si Dios no está ahí detrás. Al final dependemos de Dios, que es lo que estábamos cantando también, ¿no? Dependemos de Dios, que Él nos cubra, que Él nos dé la fuerza. Estaba hablando de eso. Pero, sin embargo, de repente cambia y habla de una cosa totalmente diferente, y habla de que los hijos, sin embargo, son una bendición de Dios. Es algo, dice, y son como flechas, unas flechas que tú envías y enderezas a donde quieres que lleguen, pero siempre con la mente del Señor y de los planes del Señor. Y en la semana anterior, cuando presentábamos al hijo de Rubén y Lía, hablábamos precisamente de que estamos en esta tierra, Dios ha creado la familia para cumplir su plan principal aquí en la tierra, que es hacer discípulos de Él. La familia no es más que la forma en la que Dios ha creado para que los padres puedan guiar a sus hijos a ser discípulos del Señor. Y de esa manera flechas... ¡Uy! Se ha asustado. Y de esa manera, ya termino, son como flechas que tienes que enviar recta, tienes que asegurarte que está recta en los caminos del Señor. Entonces, bueno, yo quería que tuvieseis este salmo como algo muy bueno, que invertir en la familia merece muchísimo más la pena que invertir en cualquier otra cosa. Claro que a Dios le agrada que trabajemos, pero los hijos son una recompensa, son una herencia, y es algo para atesorar. Yo no los tengo, así que no hablo de mi experiencia, pero la Biblia lo dice y esa es la máxima autoridad. Así que pues invito a Guido y Beatriz para que puedan orar por vosotros. Gracias. Y nosotros todos nos unimos también a ellos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, tú que eres el Dios Todopoderoso y también el Dios que puedes intervenir en cualquier circunstancia. Pedimos, Señor, que tú protejas la vida de Lucas. Pedimos, Señor, que tú le guíes, que tú le ayudes a conocerte, a amarte sobre todas las cosas, Señor, y no desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, sino seguir a Jesús. Pedimos, Padre, que tú bendigas a David, allí también a Eva, Señor, como familia, los guardes, también los familiares. También pedimos, Señor, que tú les des mucha sabiduría en cada momento, Señor. Escucha sus oraciones cuando claman a ti por sabiduría. Señor, enséñales cómo educar, cómo guiar, cómo transmitir tus valores y también ser ejemplo, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Sí, Padre, muchas gracias porque son una bendición los hijos, y gracias, Señor, cuando vemos que están tan bien, tan sanos, gracias, que es un milagro, pero el milagro más grande es que realmente sí reciben el segundo nuevo nacimiento, que es por tu Espíritu. Y pedimos por Lucas, que realmente un día puede saber que es hijo tuyo, no solo criatura tuya, sino hijo tuyo. Gracias, lo encomendamos a ti, a tus manos, a tu cuidado y toda la familia. Te pedimos tu bendición sobre ellos, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias. Amén. Gracias. Gracias. Y vamos a hacer una lectura sobre la oración que tiene que ver con el texto que está en Mateo 26, 39 al 41. Creo que ha quedado claro esta mañana que hay dos formas de vivir. Una es esforzándose mucho todo lo que uno pueda, y al final, pues, ¿qué va a decir Dios de eso? Bueno, tú lo has hecho y tú sabrás lo que va a hacer de ti eternamente, pero conmigo no has contado. O sea que una gran vida perdida realmente. Pero hay otra forma también de vivir, es decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero depender de ti, tú me has creado para ti. Entonces enséñame cómo andar contigo.
Y una forma de aprenderlo es precisamente cuando más lo necesitamos. Y tenemos que aprender a vivir una vida de oración, realmente. No solamente cuando todas las cosas van bien, no solamente cuando las cosas van mal, sino cuando van fatal. Cuando realmente las pruebas, las dificultades para estar firmes, porque sin el Señor es imposible. Vamos a verlo esta mañana. Se encuentra en Mateo 26 que Jesús está orando y está en el famoso huerto de Getsemaní enfrente de Jerusalén, luchando delante de Dios. Y dice así, versículo 39, yendo un poco más allá, Jesús se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lo quiero leer porque eso debería ser el sentir de todas nuestras oraciones. Debería ser lo primero que digamos al Señor. Señor, hoy me presento ante ti porque no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdame que así sea. Y luego dice, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Dormidos, está bien dormir, ¿verdad? Pero hay que saber cuándo y cuándo no. ¿No pudisteis permanecer despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estad alerta y orad, para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Hasta aquí. Pues que yo creo que nosotros oramos aquí porque realmente no estamos rezando simplemente unas oraciones para a ver si alguien nos escucha, ¿verdad? Sino realmente oramos al Dios que nos ha salvado, que nos puede salvar, que está con nosotros, que puede fortalecernos y hacernos tan fuerte que nada nos derrumba, porque es lo que vamos a ver en Jesús, que no se derrumbó porque primero habló con su Padre. Y tenemos que aprender a vivir así, a hablar todo con nuestro Padre Celestial, absolutamente todo, pero con esta actitud. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y te aseguro que cuando tú quieres que la voluntad de Dios se haga en tu vida, Dios se encarga para que así sea. Entonces no habrá temor. Así que vamos a ser muy breves, pero vamos a abrir espacio para que el que quiera orar un momento por algún asunto, que lo pueda hacer. Que alguien quiere dar gracias por algún acontecimiento en su vida, que lo pueda hacer. Ya hemos orado por la familia, pero si también quieres orar, también puedes hacerlo. Breve, vamos a ser breves, vamos a orar un momento. Amén. Amén.
Padre, pedimos ahora también que tú nos ayudes a escuchar tu palabra, escuchar tu voz, ver a Jesús, acompañarlo en estos momentos de desprecio, de abandono, de soledad, y todo eso voluntariamente, totalmente consciente, por amor, por este amor que estaba en Él y está en Él, porque Dios es amor. Pedimos, Señor, que abres nuestros corazones, nuestro entendimiento, y trabajes en nosotros por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Podéis buscar, si queréis, en Mateo 17 y 18. Muy bien, queridos, voy a intentar pegarme aquí un poco a lo que está escrito. Espero que no os moleste, pero tenéis la gran ventaja de que voy a ser más breve. Así que, por favor, soportarlo. Bueno, durante la pandemia volvimos a aprender la lección cuán imprescindible es que otros estén dispuestos a sufrir por otros. En ese caso, también por nosotros. ¿Es cierto? Ayer escuché, por ejemplo, una canción de una nueva religión momentanista que dice, bueno, lo importante es divertirme en el momento. He dejado detrás el futuro, dice una estrofa. He dejado atrás el futuro, ¿no? Porque vivo el momento. Se parecen los graciosos, pero realmente no han entendido lo que es la vida, la realidad, ¿no? Hemos aprendido cuán importante es que haya personas diferentes, realmente con los dos pies aquí en la tierra, y con un corazón humano, por lo menos, dispuestos a sufrir por otros, porque si no, estamos todos fritos, ¿verdad? Recordemos entonces por un momento los facultativos que mueren, no solamente murieron, sino mueren hoy por salvar vidas. Recordémoslos en nuestros corazones, en nuestra mente, aquí en la presencia de Dios. Asumen riesgos para salvar a otros. Y descubrimos, por ello, héroes, verdaderos héroes. A nadie lo conocemos, y es lo que quiero subrayar y quiero que entendáis esta mañana, a nadie conocemos de verdad hasta que sufra. Y todos sufrimos con la pandemia. Y aún muchísimos más se conoce a una persona cuando sufre desprecio para salvar la vida de otros. Y sobre todo cuando es por amor a personas que no están en condición de merecer tanto amor. Hoy nos asombraremos de Jesús. ¿Y por qué de Jesús? Porque no mereceríamos tanto amor, nadie de nosotros. Porque todos, sin excepción, formamos parte de la humanidad que en mayor o menor grado es reacia a la humildad, reacia a la obediencia a Dios, al reconocimiento del lícito derecho y deberes con su Creador y Rey. ¿No es cierto? Somos reacios por naturaleza. Porque nuestra máxima admiración consiste en que Jesús era Dios. Y como él decía en este texto que vamos a leer, Él, yo soy, que es una forma de Yahvé, que hemos mencionado aquí, Jehová, pero también Yahvé o el yo soy, quien soy. Dios, el Eterno, el que hizo desplomar a Moisés al manifestarse en el arbusto ardiente en el monte Sinaí. Creo que todos conocemos esta imagen, ¿verdad? Ahí Dios entregó los 10 mandamientos. Y resulta que hoy recordaremos al Hijo de Dios cómo sufría por los que quebrantamos
quebrantamos todos nosotros los 10 mandamientos. Desobedecimos todos al menos uno de los mandamientos y por tanto a todos, porque son un todo. De hecho, los quebrantamos todos los días, todas las horas. No éramos capaces de cumplir lo que sería justo y bueno. No podríamos ser salvados. Y quiero enfatizar eso. Ni por nosotros mismos, pero tampoco por Dios, por un Dios justo. ¿Quién sufriría para semejantes beneficiarios? Tanto desprecio como vamos a ver. ¿Quién es este que ama así? Yo no conozco otro, solo Jesús. La última vez, el domingo pasado, vimos a Jesús sentado con sus 12 discípulos en una cena. Comían el sacrificio del Cordero que nunca podía perdonar los pecados. De repente Jesús anunciaba que todo cambiaría, todo sería nuevo, porque su cuerpo sería entregado como sacrificio y su sangre para perdón de los pecados de muchos. De los que se arrepentirían de sus mentiras para aceptar la verdad. Dios es verdad. Y Dios hará un nuevo pacto, y ya lo ha hecho, porque Cristo ya murió y resucitó. No como el de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque no hay nadie bueno delante de la justicia de Dios, nadie que podría ser salvo ni por sí mismo ni por Dios que es justo. Por ello tomó pan anunciando que era su cuerpo sacrificado por nosotros, una vez por todas. Tomó la copa diciendo que esta copa era la sangre del nuevo pacto. Lo que acabamos de hacer aquí es celebrar y recordar. Aquí no se ha comido a Jesucristo ni se ha bebido a Jesucristo. Aquí hemos recordado lo que Jesús decía porque se sacrificaba su cuerpo en la cruz y su sangre derramó por nuestros pecados. Si alguien quiere entender más sobre ello, le recomiendo escuchar el vídeo anterior del estudio bíblico de descubrimiento 24. Pero en la mesa estaba también Judas, uno de los 12. Aceptó ser el traidor que lo entregaba a cambio de 30 miserables monedas de plata. En aquel momento entró Satanás en su corazón, la antigua serpiente del paraíso que habíamos leído en Génesis 3. ¿Qué hacía Jesús? Jesús se retiraba a orar después de eso. Lo hablaba todo con su Padre acerca de la gloria que había compartido con su Padre antes de venir a este mundo. Ahí se rendía ante el Padre para que no se hiciera su propia voluntad sino la de su Padre. También intercedió por los que creían y los que iban a creer en Él, como tú y yo. Y decía, quiero que escuches por lo menos este pequeño fragmento de Juan 17 de la oración de Jesús. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, paréntesis, nadie se merece ese título menos Dios, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno lo mismo que nosotros. Y seguimos leyendo en en Juan 18 del 1 al 11. Y leo lo que está escrito en la palabra de Dios, recordando esos momentos de desprecio que Jesús sufría por amor por ti y por mí. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados, son unos 600 soldados nada menos,
y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscáis?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, o sea, el nombre de Dios, el eterno, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscáis?, volvió a preguntar Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya os dije que yo soy. Si es a mí a quien buscáis, dejad que estos se vayan. Eso sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Devuelve esta espada a tu funda, ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Quiero repasar rápidamente. Juan 18:1 dice, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos. Jesús oró antes de sufrir las torturas injustas de parte de sus criaturas. Nos dio un gran ejemplo. No solo oró, también obedeció y cumplió el plan de Dios. Buscó la gloria de su Padre en la oración, nuestra salvación y nuestra preservación en el mundo. También habíamos leído en Juan 18:4. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscáis? Jesús sabía lo que le iba a suceder. Sufrió solo, dirigido por su amor. No fue sorprendido. Fue voluntario, fue consciente. Nos sorprende la reacción de los soldados leyendo Juan 18:6. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿Por qué se cayeron ante Jesús? Quiero recalcarlo otra vez. Porque Jesús pronunciaba su nombre divino, yo soy. Jesús es el yo soy, Dios manifestado en el monte de los 10 mandamientos. Ahora hecho hombre, en condición vulnerable, voluntariamente, para sufrir y dar su vida por el mundo que había creado. Nadie cumplía los mandamientos, pero Dios deseaba ardientemente salvarnos, sin obligación alguna hacia sus criaturas, impulsado y auto-obligado por su ardiente amor, por obedecer a su Padre. Dios es amor, queridos. ¿Qué más pasó? Queridos, esta historia no solo es para los días de Semana Santa, es la historia de amor que nos debería condicionar todos los días de nuestra vida, en todas las circunstancias. Y ahora toca la parte en la que sus seguidores eran también probados. ¿Serían capaces por sus propias fuerzas serle leales? ¿Será verdad que Pedro era mejor que los demás? ¿Os acordáis lo que decía? Si los demás no mueren por ti, yo sí que voy a morir por ti. ¿No sería más sensato depender de Jesús, de su amor, de su cuidado, como lo hacía otro discípulo, Juan, el que sabía que Dios le amaba y descansaba en este amor y cuidaba esa relación con Jesús? Leamos Juan 18 del 12 al 18. Entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Y Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo, que era Juan, era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús, Pedro en cambio tuvo que quedarse fuera junto a la puerta.
El discípulo conocido, el sumo sacerdote, volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío, pero también estaba de pie con ellos Pedro calentándose. Pedro no fue interrogado por el sumo sacerdote, queridos, ni sus colegas, todo el concilio o los guardias, pero no fue puesto en medio de los soldados, de Herodes, ni Pilato, ni fue golpeado ni escupido, ni le pusieron una corona de espinas. Era la portera, sin más autoridad ni intención de meterse con Pedro, le preguntó: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, respondió Pedro. Pedro y todos nosotros, quiero enfatizar eso, tenemos un gran problema. O nos negamos a nosotros mismos, o negamos hasta el mismísimo creador y sustentador de nuestras vidas. Y no somos mejores. ¿Cuántas veces, en vez de negarnos a nosotros mismos, hemos negado a Dios en nuestra vida? De muchas formas: su dirección, que nos hable, que haga lo que quiera, que nos guíe, que se cumpla su voluntad en nuestra vida. ¿Cuántas veces? No somos mejores, pero al que nunca deberíamos negar es a Dios. Nos amó con amor eterno. Pero ¿cómo evitaríamos negar a Jesús? ¿Sabes cómo evitarlo? Hace poco atrás Jesús había afirmado y había dado la solución. Había dicho a sus apóstoles: separados de mí, sin estar unidos a mí como los pámpanos en una vid que se nutre, no podéis hacer nada. Juan 15, versículo 5. Pedro lo escuchaba, pero ni lo entendía ni lo creía. Jesús había hablado de su necesidad de recibir y vivir por el poder del Espíritu Santo. Todos estos capítulos anteriores a este, 14, 15 y 16, hablan de la necesidad de un nuevo pacto del Espíritu Santo, de estar lleno del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que Jesús va a dejar aquí en la tierra, que no necesitamos, que dependemos de Jesús. Si no vamos a ninguna parte, no podemos ser cristianos en este mundo. Menos mal, Dios había decidido dar lugar a un nuevo pacto, una que permite que nadie hubiera venido a Jesús y permanezca en él, se perdería jamás. Jesús no perdió a ninguno de los que confiaron en él, tampoco a Pedro. Aunque en estos momentos Pedro negaba 3 veces a su maestro. Y yo sigo exclamando, queridos, y espero que tú también conmigo: ¿qué Salvador tenemos? ¿Qué Salvador? No salvó cualquier persona, no salvó a los buenos, salvó a todos estos fracasados que han hecho despreciar al mismísimo Creador y Salvador. ¿Qué gobernador de su creación? ¿Qué rey? El único digno de adoración. Por eso aquí lo adoramos, por eso le cantamos aquí. Por eso Jesús es el centro de nuestra reunión, es la razón de nuestra vida. Aún hay más amor. ¿Cómo reaccionará Jesús ahora siendo Dios hecho hombre? ¿Cómo responderá al desprecio, a la negación, al rechazo, a la muerte por crucifixión? Os lo voy a resumir. Jesús fue acusado ante el sumo sacerdote, puesto ante él, y le hicieron preguntas, y Jesús dijo: ¿por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto,
uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? ¿Y cómo era Jesús? Dice la Escritura: si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. No dijo: si he hecho algo malo, demuéstramelo. Lo dijo como un hombre firme, valiente, como un león de Dios que estaba entregando su vida como un cordero de Dios por nosotros. Pero no era ningún corderito así semi-afimado, que no se sabía qué tipo era, de qué género. No, era un hombre firme, fuerte, poderoso, contestando con firmeza, con valentía ante sus asesinos. ¿Y sabéis lo que Dios quiere de nosotros y de sus discípulos? El león y la leona quieren cachorros del mismo género. Los discípulos deberíamos ser leones de Dios, entregando nuestra vida como corderos de Dios para ser testigo en este mundo de un Dios todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Y creo que Dios tiene mucho trabajo con nosotros, ¿verdad? O somos leones o somos corderitos. Pero corderos de Dios que dan su vida para hacer la voluntad de Dios, para la honra de Dios y para ver al mundo salvado. Jesús es nuestro ejemplo. Pedro negó aún 2 veces más al maestro y cantó el gallo. Jesús fue llevado al palacio del gobernador romano Pilato. Ahora está allí. Y había 2 cuestiones todavía pendientes que discutir ante las autoridades. Y una era: ¿Jesús es el Rey del universo, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios o no? Porque le querían asesinar por eso le querían crucificar, porque decía ser eso. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo: yo he venido para eso, para nacer como rey, para nacer como Mesías. Y tú lo has escuchado y tú mismo lo estás diciendo a Pilato. Y además, yo he venido para declarar la verdad. Esta verdad. ¿Qué verdad? Pues queridos, no cualquiera, sino una verdad muy importante, una verdad que nos puede salvar. Que este mundo fue creado por Dios, bueno en gran manera, como hemos estudiado. Que Dios no es parte del problema, sino de la solución. Pero el ser humano ha decidido tomar la oportunidad, independizarse de Dios y dejar a Dios hacer lo que quiera y Él hacer lo que le da la gana, aunque sea de la mejor intención aparentemente. Pero esto llevó al universo, al desastre que estamos viviendo, al sufrimiento y a la muerte, a los espinos, a las espinas de la maldición. Y la verdad es que el ser humano no puede gobernar este mundo. No puede ser salvo por Dios ni por sí mismo. Este mundo tiene que ser tomado como de parte de Dios, las riendas de parte de Dios. Tiene que ser salvado, restaurado, reencaminado, sujeto y depender del Creador. Y por eso el mismo Creador se hizo hombre, se presentó en este mundo y como león de Dios y como cordero de Dios fue hasta la muerte de cruz para derramar su sangre, para salvarnos gratuitamente, inmerecidamente, porque tiene esta ansiedad de salvación, porque es un Dios de amor. Pero el que no quiere esta verdad va a tener 1000 excusas. Pilato, por ejemplo, la excusa de Pilato era: ¿y qué es verdad?
¿Y qué seriedad tenía Pilato, verdad? Hizo la pregunta, pero nunca esperó la respuesta realmente. Ni nunca buscó la respuesta. Pero se puede conocer la respuesta a la pregunta, ¿qué es la verdad? Porque Dios es la verdad. Jesús lo había dicho también al hablar con el Padre un poco antes. Padre, tu palabra es verdad. Él dijo, yo soy la verdad. También Jesús es el al que necesitamos. Dejar nuestras mentiras y venir y convertirnos a Cristo, que es la verdad. Queriendo ya terminar, quiero solamente mostraros cuál era el verdadero problema de este desprecio a Jesús entre todos. Juan 19, versículo 14 al 16, termina diciendo, era el día de la preparación para la Pascua, este cordero, cerca del mediodía. Aquí tenéis vuestro rey, dijo Pilato a los judíos, después de haberle golpeado, escupido, puesto una corona de espinas, vestido de un manto como si fuese un rey, pero burlándose de él. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a vuestro rey? Replicó Pilato. No tenemos más rey que el gobernador romano, que era un dictador, un asesino, un corrupto. Contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaron y los soldados se lo llevaron. Y Pilato había afirmado 1000 veces que no encontraba nada que fuese culpable, de nada, ni de ser preso, ni de ser torturado, ni mucho menos ser crucificado. Queridos, Jesús habrá sido el ser más espiritual del universo, Dios, el único, el Mesías, Dios hecho hombre. De hecho, si Jesús no fuera Dios, sería un embustero peligroso. Pero Jesús es la verdad. Y las profecías se cumplieron en Jesús. Ahora, queridos, ¿has oído, has leído de alguien semejante a Jesús? ¿Has oído de alguien semejante a Jesús? ¿Quieres conocer más y más a Jesús? Yo sí. ¿Quieres pertenecer a su gente en vez de ser uno más en el mundo de oposición a Él? ¿De indecisos? ¿Quieres que Dios te salve hoy mismo? Te invito a enamorarte de Jesús. Hoy. Y cada día, más y más. Conocerlo como tu Dios y Salvador. Hasta que un día tú también estés donde Él está. Tengo alguna pregunta todavía para ti, para mí. ¿Muestra tu vida que Jesús es el Rey de tu vida? ¿Hay algo que tendrías que cambiar? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús? Porque Jesús lo dijo muy claro, no daba rodeos, dijo, nadie me puede seguir si no se niegue a sí mismo, toma la cruz y me sigue a mí. Así, de esta forma. Jesús no busca profesantes de su fe, no busca admiradores, no busca gente que se bautiza porque hay que bautizarse, no busca gente que va a una iglesia porque hay que ser religioso, busca seguidores. Y nadie le puede seguir si no se niegue a sí mismo, toma la cruz y le sigue a Él.
Y creo que se la merece, ¿verdad? Nos ha creado para Él. No podemos seguir negándole a Él para seguir con la nuestra. Tiene que ser al revés. Negarnos a nosotros para que Dios sea honrado. Para que Él sea el Señor de nuestra vida, el que nos guía, el que nos llena. Y sabes una cosa, darás mucho fruto si permaneces en Cristo. El mundo verá tu amor, porque verá el amor de Cristo en ti. No un amor humanista, religioso. Un amor auténtico. Un amor de un león de Dios, que como cordero de Dios ama en este mundo. Y el mundo quedará admirado de tu amor, de tu carácter, de tu talante, de tu nobleza, de tu firmeza, de tu sabiduría, de tu poder que se manifiesta en tu vida. Y otros se enamorarán de Jesús y también lo seguirán. Piénsatelo y toma pasos, pero pasos firmes, que te llevan a seguir a Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Si Padre Celestial, en el nombre de Jesús queremos presentarnos delante de ti y decirte que basta ya con negarte a ti en nuestras vidas, de unas formas o de otras. De ninguna forma queremos negarte, sino honrarte, amarte, responder con también nuestra vida. Queremos negarnos a nosotros mismos, a nuestros caprichos, nuestros sueños, nuestros propios caminos, nuestro orgullo, incluso nuestra religiosidad. Y queremos, Señor, ser auténticos seguidores tuyos, Señor Jesús, siguiéndote a ti. Queremos, Señor Jesús, que seas nuestra vid y nosotros queremos ser los pámpanos. Nosotros queremos, Señor Jesús, que tu Espíritu que has mandado sea el que nos dé un nuevo corazón y el poder de Dios para vivir dignamente de ti. Personas que están firmes en medio de la tentación, firmes y constantes en las pruebas. Queremos, Señor Jesús, estar a tu lado y queremos, Señor, estar donde tú estás sirviéndote con todo nuestro corazón. Toma nuestra vida, perdónanos, Señor, límpianos de toda maldad, danos tu Espíritu, llénanos, Señor, y guíanos y bendícenos, Señor, y ponnos por bendición. Haz que a través de nuestra vida arriesgada, entregada a ti, Señor, otros sean salvos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, queridos.